El tema de hoy tiene que ver con las características del multímetro digital. Veremos una descripción, donde indicaremos sus principales partes que lo componen. Un multímetro es un instrumento utilizado para medir diferentes magnitudes eléctricas y realizar pruebas en componentes de circuitos eléctricos y electrónicos. Este aparato de medición también es conocido como tester. El multímetro está compuesto por dos partes principales: el cuerpo del instrumento, que generalmente cuenta con un recubrimiento de goma protectora que se puede extraer para reemplazar las baterías del equipo, y los cables o puntas de medición, que se conectan a las clavijas del multímetro y permiten establecer un contacto directo con el elemento a medir. El cuerpo del tester está diseñado con una pantalla o display que muestra el valor de la variable eléctrica medida, así como el rango y la unidad de medida correspondiente. Cuenta además con un selector de funciones, que permite elegir la variable y el rango que se desea medir. En la parte inferior, posee clavijas u orificios destinados a insertar los cables o puntas de medición. Algunos multímetros incluyen un botón adicional que permite seleccionar funciones secundarias, mientras que otros poseen un botón identificado con la palabra Hold, el cual sirve para congelar el valor mostrado en la pantalla, facilitando así su lectura. El botón de selección de funciones secundarias es especialmente útil para elegir una variable relacionada con la principal. Por ejemplo, en ciertos modelos, el símbolo de zumbido y el símbolo del diodo, ambos de color amarillo, se encuentran ubicados sobre el símbolo de ohmios o resistencia, que suele estar en color blanco. Al seleccionar el símbolo de ohmios con el selector de funciones y pulsar el botón de funciones secundarias, es posible alternar entre las funciones de resistencia, ohmios, prueba de continuidad, zumbido, y prueba de diodos, tantas veces como sea necesario, dependiendo de la aplicación que se vaya a utilizar. El botón Hold en un multímetro digital tiene la función de congelar el valor mostrado en la pantalla, lo que resulta especialmente útil en situaciones donde la lectura puede cambiar rápidamente o cuando es difícil observar el display mientras se realiza una medición. Por ejemplo, si estás midiendo un voltaje en un lugar de acceso incómodo, como un cable ubicado en una posición difícil, puedes presionar el botón Hold para fijar el valor en la pantalla. De esta manera, puedes retirar el multímetro con seguridad y luego observar el resultado con calma y precisión. Aunque es una función sencilla, su utilidad es indiscutible, ya que facilita la realización de lecturas rápidas y precisas en condiciones difíciles. Las clavijas de un multímetro digital tienen la función de conectar las puntas de prueba para realizar mediciones de diferentes magnitudes eléctricas. A continuación, te explico de manera sencilla el propósito de cada una. La clavija para medir voltios en un multímetro digital se identifica generalmente con el símbolo V y suele incluir otros símbolos asociados, como el de ohmios, resistencia, diodos, zumbido, capacitores y otras funciones, excepto corriente o amperios. En esta clavija, se conecta siempre la punta de prueba roja, excepto cuando se mide corriente, donde la punta debe ir en la clavija correspondiente a amperios. Esta entrada se utiliza para medir voltaje, tanto de corriente continua, DC, como de corriente alterna, AC. Además, permite medir resistencia, en ohmios, y realizar pruebas de continuidad, que se indican mediante un zumbido. También es útil para probar diodos y para comprobar el aislamiento o continuidad en cables, lo cual resulta ideal, por ejemplo, para identificar conductores dentro de un mazo. Asimismo, esta clavija se emplea cuando se realizan pruebas a capacitores. En resumen, esta clavija se conoce como la entrada positiva del multímetro y es fundamental para medir voltaje y otras variables eléctricas relacionadas. La clavija común, identificada con las siglas COM, es la referencia o tierra para todas las funciones del multímetro. En esta clavija se conecta siempre la punta de prueba negra, ya que funciona como la entrada negativa del instrumento. Por ejemplo, al medir voltaje, colocamos la punta positiva en la clavija correspondiente al voltaje y la punta negativa en la clavija común. Este mismo procedimiento se aplica al medir resistencia, continuidad, diodos, fusibles, entre otras funciones, con la excepción de la medición de corriente, que requiere una clavija específica para esa variable. En resumen, la clavija COM es la entrada común que sirve como referencia para el negativo en todas las mediciones del multímetro.
La clavija para medir corriente, identificada con una letra A mayúscula, se utiliza específicamente para medir corriente eléctrica, tanto en amperios como en miliamperios. Esta clavija solo se usa cuando se selecciona la función de corriente en el multímetro. Es importante tener en cuenta que, para medir corriente correctamente, se debe saber cómo realizar la medición, ya que un uso incorrecto podría dañar el equipo. En muchos multímetros, existen dos clavijas distintas para medir corriente, una destinada a baja corriente, en miliamperios, marcada con una M minúscula y una letra A mayúscula, y otra diseñada para alta corriente, en amperios, marcada con una letra A mayúscula. En resumen, esta clavija se conoce como la entrada positiva para la medición de corriente, y es fundamental seleccionar la clavija adecuada y configurar el multímetro correctamente según el tipo y el rango de corriente que se va a medir. Resumiendo, con respecto a las clavijas, la positiva para voltaje, identificada con una V mayúscula, es donde se conecta la punta roja o positiva y se utiliza para medir voltaje, resistencia y otras variables, excepto la corriente. Por otro lado, la positiva para corriente, marcada con una A mayúscula, también recibe la punta roja o positiva, pero se emplea específicamente para medir corriente eléctrica, ya sea en amperios o miliamperios. Finalmente, la clavija común o negativa, identificada con las siglas COM, actúa como el punto de conexión común o referencia para todas las mediciones, incluyendo voltaje y corriente. En esta clavija se conecta siempre la punta negra o negativa de medición. El selector de un multímetro básico es una perilla giratoria, ubicada generalmente en el centro del dispositivo, que permite elegir las funciones de medición disponibles. Estas funciones incluyen la medición de variables eléctricas y la realización de pruebas en componentes eléctricos o electrónicos, dependiendo de las capacidades del instrumento. Al girar el selector, se elige la función específica que se desea utilizar. Estas mediciones y pruebas pueden incluir voltios, milivoltios, amperios, miliamperios, de corriente alterna o directa, ohmios, continuidad, pruebas de diodos, capacitores y otras. Las opciones están distribuidas de manera circular alrededor de la perilla, comenzando por la posición de apagado, marcada como OFF, que sirve para desactivar el multímetro y evitar el consumo de batería cuando no está en uso. A continuación, tenemos la función de medición de voltaje, identificada con la letra V, que permite medir tensión eléctrica tanto en corriente continua, representada con una línea continua, y una línea punteada, como en corriente alterna, indicada con el símbolo de una onda. Seguidamente, encontramos la función M minúscula V, que sirve para medir milivoltios, ideal para tensiones muy pequeñas en circuitos electrónicos, también de corriente alterna y continua. Más abajo está la función marcada con una letra A mayúscula, utilizada para medir corriente eléctrica en amperios, y junto a esta, la función M minúscula junto a una A mayúscula, para medir corrientes de menor intensidad en miliamperios. En la siguiente posición encontramos la medición de resistencia, indicada con el símbolo ohmega, que permite medir valores de resistencia y continuidad. Muy cerca de esta opción está la función de zumbido o continuidad, representada con el símbolo de un altavoz o una línea con ondas, que emite un pitido cuando hay continuidad entre dos puntos. Algunos multímetros tienen otras funciones especiales como la función de prueba de diodos, frecuencia, capacitancia, y otras más. Todas estas funciones están organizadas de manera lógica para facilitar el uso del multímetro y hacer que la experiencia del usuario sea intuitiva. Con solo girar el selector, se puede acceder fácilmente a la función deseada, ya sea para trabajos básicos o mediciones avanzadas. Las puntas del tester, también conocidas como sondas de prueba, son los accesorios esenciales que permiten al multímetro o tester realizar mediciones eléctricas. Este par de puntas está compuesto por un cable flexible aislado con un conector en un extremo, que se inserta en los terminales del multímetro, y una punta metálica afilada en el otro extremo, diseñada para hacer contacto directo con los componentes o circuitos a medir. Las puntas vienen en dos colores distintivos, rojo para la punta positiva y negro para la punta negativa, lo que facilita su identificación y uso. Juntas, funcionan como un sistema de medición,
Una punta establece el punto de referencia o retorno, mientras que la otra realiza la lectura del parámetro eléctrico. Esta combinación permite al multímetro medir voltaje, corriente y resistencia de manera precisa y confiable. En definitiva, las puntas del tester son la interfaz física entre el multímetro y el sistema eléctrico o electrónico a analizar, siendo elementos indispensables para realizar diagnósticos y comprobaciones de forma efectiva. La punta positiva del multímetro se identifica por su color rojo, tiene un mango de plástico aislante que protege al usuario de posibles descargas eléctricas, mientras que su extremo cuenta con una punta metálica afilada y descubierta, generalmente fabricada en acero inoxidable, para garantizar un contacto firme y preciso con los componentes o puntos del circuito a medir. Esta punta se conecta al terminal de entrada o clavija positiva del multímetro, marcada como una V junto al símbolo de ohmio, omega, para medir voltajes o resistencias, o en el terminal marcado con una A, para medir corriente directa o alterna. La punta negativa del multímetro es la sonda de referencia o común, utilizada en conjunto con la punta positiva para realizar mediciones eléctricas. Se identifica por su color negro, al igual que la positiva tiene un mango de plástico aislante que protege al usuario de posibles descargas eléctricas, mientras que su extremo cuenta con una punta metálica afilada y descubierta, generalmente fabricada en acero inoxidable, para garantizar un contacto firme y preciso con los componentes o puntos del circuito a medir. La punta negativa se conecta siempre al terminal o clavija común o de referencia, identificada con las siglas COM, y actúa como el punto de referencia o retorno en las mediciones de voltaje, corriente y resistencia. Es importante saber que los multímetros pueden variar considerablemente de un modelo a otro. Existen diversos tipos de multímetros, cada uno con características específicas que se adaptan a diferentes necesidades y aplicaciones. Estas diferencias pueden encontrarse en aspectos como el color y tamaño, el diseño y la ergonomía, así como en el nivel de seguridad que ofrecen al usuario. Además, los multímetros varían en su funcionamiento, que puede ser digital o analógico, en la cantidad y tipo de funciones que incorporan, como la medición de voltaje, corriente, resistencia, continuidad, capacitancia, entre otras. También se diferencian en su precisión, aplicaciones específicas, hogar, industria, laboratorio, pruebas de campo, etc. Y por supuesto, en sus precios, que dependen del nivel de tecnología y calidad que ofrecen. Aunque la función principal de todos los multímetros es medir parámetros eléctricos de voltaje, corriente y resistencia, la variedad de modelos disponibles en el mercado permite elegir el equipo que mejor se ajuste a tus necesidades, tu nivel de experiencia y el tipo de trabajo que vayas a realizar. A continuación demuestro 5 ejemplos de multímetros de uso común. El primer ejemplo muestra un multímetro básico, que cuenta con una pantalla sencilla, un selector simple y únicamente 2 clavijas, una negra para la punta común y otra roja para medir voltios, ohmios y realizar pruebas de continuidad, diodos y capacitores. Es importante destacar que este tester no permite medir corriente, amperios, ya que no incluye esa función. El segundo ejemplo presenta un multímetro básico que dispone de una pantalla sencilla, un selector simple y 3 clavijas, una negra para la punta común, una roja para medir voltios, miliamperios, microamperios, ohmios y realizar pruebas de continuidad y diodos, y una segunda clavija roja dedicada exclusivamente para medir corrientes de hasta 10 amperios. El tercer ejemplo presenta un multímetro básico que cuenta con 4 clavijas, una clavija negra para la punta común, ubicada en la posición número 3, una clavija roja, la número 4, para medir voltios, ohmios y realizar pruebas de continuidad y diodos, una clavija roja, la número 1, diseñada para medir corrientes de hasta 20 amperios, y finalmente, una clavija roja, la número 2, destinada para medir miliamperios. Este ejemplo es similar al anterior, aunque puede presentar diferencias en aspectos como la calidad, el precio, el nivel de seguridad y otras características adicionales. De esta manera, los multímetros pueden ofrecer diferentes funciones y características, que van desde lo básico, como la medición de voltaje, resistencia y pruebas de continuidad, hasta modelos más avanzados, que incluyen opciones como la medición de corriente alterna y directa, pruebas de diodos, transistores, capacitores, frecuencia, temperatura y decibeles.
Además, existen multímetros de gama alta que ofrecen funciones más especializadas, como gráficos, pruebas de lazos industriales, memoria de datos y muchas otras capacidades avanzadas. En mi próximo video veremos las pruebas del multímetro digital. Aprenderás a preparar el multímetro antes de realizar mediciones precisas de voltaje, corriente y resistencia, cómo usar correctamente las puntas del tester y otros tips esenciales para sacarle el máximo provecho a esta herramienta indispensable. Si quieres mejorar tus habilidades, evitar errores comunes y sentirte seguro al usar el multímetro, no te lo puedes perder. Si no te has suscrito, hazlo ya y activa la campanita para que YouTube te avise cuando el video esté disponible. Nos vemos pronto en el canal. Muchísimas gracias por ver el video. Esperamos que haya sido de tu agrado y provecho. Nos vemos en el próximo. Aprende más en tecnicurso.com. Cursos técnicos en línea, de manera simple y al alcance de todos.